con 12 minutos del día 7 de febrero de 2019, se inicia esta sesión y se pide a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia de las y los diputados que integran la 63ª legislatura y, hecho lo anterior, informe con su resultado. Octava sesión ordinaria, 7 de febrero de 2019. Lista de asistencia. Diputada Luz Vera Díaz. Presente. Diputada Michelle Vito Vázquez. Presente. Diputado Víctor Castro López. Presente. Diputado Javier Rafael Ortega Blancas. Presente. Diputada Mayra Vázquez Velázquez. Presente. Diputado Jesús Rolando Pérez Saavedra. Diputado José Luis Garrido Cruz. Presente. Diputada María del Rayo Nezahualcóyotl Niquilcatzi. Diputada María Félix Pluma Flores. Diputado José María Méndez Salgado. Diputado Ramiro Iván Chedraui. Diputada María de Lourdes Montiel Cerón. Diputado Víctor Manuel Báez López. Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes. Diputada María Ana Berta Mastranzo Corona. Diputada Leticia Hernández Pérez, presente. Diputado Omar Víctor López Avendaño. Diputada Laura Yamini Flores Lozano. Diputada Irma Jordana Garay Loredo. Diputada Maribel León Cruz. Diputada María Isabel Casas Meneses. Diputada Luz Guadalupe Matalara. Diputada Patricia Jaramillo García. Diputado Miguel Piedras Díaz. Diputada Sonia Montiel Caldanera. Ciudadana diputada presidenta, se encuentra presente la mayoría de las y los ciudadanos diputados que integran la 63ª legislatura. En vista de que existe quórum, se declara legalmente instalada esta sesión, por lo tanto se pone a consideración el contenido del orden del día, el que se integra en los siguientes puntos. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 5 de febrero de 2019. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, que presenta la diputada María del Rayo Nezahualcóyotl Niquilcatzi. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Tlaxcala, que presenta el diputado José Luis Garrido Cruz. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Movilidad para el Estado de Tlaxcala, que presentan integrantes de un grupo plural de diputados. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado. Asuntos generales. Se somete a votación la aprobación del contenido del orden del día. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse a manifestar su voluntad de manera económica. Resultado de la votación, 23 votos. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse a manifestar su voluntad de manera económica. Resultado de la votación, 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobado el orden del día por mayoría de votos. Para desahogar el primer punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a la lectura al contenido del acta de la sesión ordinaria celebrada el 5 de febrero de 2019. Con el permiso de la mesa, propongo se dispense la lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 5 de febrero de 2019 y se tenga por aprobada en los términos en que se desarrolló. Se somete a votación la propuesta formulada por el señor diputado José María Méndez Salgado. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse a manifestar su voluntad de manera económica. Diputada Berta. Resultado de la votación, 23 votos. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse a manifestar su voluntad de manera económica. Resultado de la votación, 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada el 5 de febrero de 2019 y se tiene por aprobada en los términos en que se desarrolló. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide a la ciudadana diputada María del Rayo Nezahualcóyotl Niquilcatzi proceda a la lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tlaxcala y sus municipios. Buenos días a todos, con el permiso de la mesa. Honorable Asamblea, la
la que suscribe diputada María del Valle Zaguaipillo y Cárcel, integrante del Grupo Parlamentario Movimiento de Regeneración Nacional Morena, con fundamento en los artículos 45, 46, 47, 48 y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, artículo 9, fracción segunda y artículo 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 114, 125 y 127 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, me permito presentar ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto para derogar el capítulo sexto, denominado del Servicio Público de Escolta del título tercero y los artículos 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 y 54 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, en base a la siguiente exposición de motivos. Primero, que la suscrita diputada María del Valle Zaguaipillo y Cárcel, con fundamento en los artículos 46, fracción primera, 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, me permito presentar ante esta soberanía la iniciativa por proyecto de decreto para implementar medidas de austeridad y racionalidad en el ejercicio del gasto público, eficientando su uso y destino, por lo que se propone derogar la norma relativa al servicio público de escolta y por ende la prestación de este servicio cuyo derecho, por ley, solo lo gozan los servidores públicos del Poder Ejecutivo y Judicial. Segundo, que la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala y sus municipios, en el capítulo sexto, denominado del Servicio Público de Escolta, reconoce en los artículos 47 y 48, el Servicio Público de Escolta tiene como finalidad proveer la protección a la integridad física de los servidores públicos del Poder Ejecutivo y Judicial del Estado, que acrediten encontrarse en situación de riesgo en razón de la naturaleza propia de su encomienda. Este reconocimiento legal del Servicio Público de Escolta en nuestra legislación tiene por objeto proteger la integridad física de los servidores públicos que se encuentren bajo la hipótesis siguiente. Primero, pertenecer al Poder Ejecutivo o Judicial. Segundo, encontrarse en una situación de riesgo en razón a sus actividades conferidas. Estas condiciones normativas suenan un tanto elitistas y bien discriminatorias, porque solo determinados servidores públicos son beneficiados con la protección de escoltas, con cargo al erario público, sin saber claramente cuántos recursos humanos y qué otros recursos materiales se asignan. Es discriminatorio considerando el derecho al trato igualitario de toda persona ante la ley. Además, constitucionalmente, toda persona tiene derecho a la protección de su integridad física y sus bienes por parte del Estado. Por lo que podemos preguntarnos, ¿todo trabajador o empleado que sale a altas horas de su trabajo corre riesgos? Tercero, que la ley que comento en el artículo 51 establece que no solo el servidor público titular del gobierno, sino incluso su cónyuge e hijos tendrán derecho a gozar de la protección del servicio público de escolta una vez que haya concluido su encargo, aún sin que lo solicite, es decir, de manera automática. La ley dice que acrediten encontrarse en situación de riesgo en razón de la naturaleza propia de su encomienda. Pero ya no están en ejercicio de funciones, ¿cómo se acredita el riesgo por un cargo que no tiene encomendado? Y bien, ¿los hijos ejercieron o les fue encomendado algún cargo? Solo basta recordar el caso de una actriz de cine de los 70s, quien, por ser viuda de un expresidente, gozaba de una pensión muy jugosa de 140,000 pesos mensuales y de 8 miembros de las Fuerzas Armadas que le brindan protección, sin tener claro cuántos vehículos u otro tipo de recursos les son asignados. Todo esto con cargo al gasto público, establecido en el presupuesto de egresos de la Federación. En un contexto de graves necesidades sociales, evitemos el dispendio estableciendo las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público con las debidas y necesarias reformas legislativas. Cuarto, que en el mismo tenor, la ley antes citada dispone en el artículo 53, los exservidores públicos para gozar del servicio público de escolta requieren haber desempeñado el cargo durante 2 años como mínimo,
Los recursos públicos que se aplican o se pueden aplicar para el cumplimiento de este precepto pueden considerarse como un dispendio, porque si ya se retiraron del servicio público, no pueden tener más derechos que los que marca la ley laboral, y si ejercen un nuevo cargo, sus derechos laborales son correlativos a los que marca la ley. Quinto, que la ya referenciada ley dispone en el artículo 49. En el presupuesto de egresos del Poder Ejecutivo se contemplarán los recursos pertinentes para proveer al servicio público de escolta de todo lo necesario para desempeñar correctamente la función asignada. Precepto que nos permite confirmar que los gastos de escolta son gastos con cargo al erario público, reconocidos en el presupuesto de egresos del Poder Ejecutivo, y que al final son recursos que ejercen las autoridades locales, pero que se integran con los impuestos y contribuciones que pagan los ciudadanos. Es decir, el servicio de escolta es pagado por el pueblo. Entonces, que se utilicen de manera racional para la solución de las necesidades sociales para el beneficio del pueblo. Sexto, que el Estado es el garante de la protección de los derechos humanos plasmados y reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en derechos humanos, en los que el Estado mexicano es parte. El derecho a la seguridad e integridad de las personas es un derecho humano, y el Estado es el que garantiza la seguridad de las personas de conformidad a lo que establece el marco constitucional federal en el párrafo 9 del artículo 21. La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública de igual manera reconoce en el artículo 2, la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos. En este orden de ideas, la Constitución local dispone en el artículo 78, la seguridad pública es una función a cargo del Estado y los municipios, y la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala y sus municipios dispone en el artículo 2, para los efectos de la presente ley, se entiende por seguridad pública la función a cargo del Estado y los municipios, tendiente a salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos. Teniendo como fundamento el orden jurídico nacional y local, la seguridad pública es una función del Estado en sus tres órdenes de gobierno y tiene por objeto salvaguardar la integridad y los derechos de las personas para todas las personas por igual, ya sean amas de casa, comerciantes, obreros o servidores públicos, sin distinción alguna y sin prerrogativas. Séptimo, que el Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Seguridad Pública de Tlaxcala establece en el artículo 11, el comisionado, además de las facultades y obligaciones que le confiere la ley y la ley orgánica, el comisionado tendrá las siguientes. Sexto, colaborar con las autoridades federales, estatales o municipales en la protección de la integridad física de las personas y en la preservación de sus bienes, en los casos de peligro o amenaza por situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente, cuando así lo soliciten. Es importante subrayar que el contenido de esta fracción está en concordancia con el marco jurídico constitucional, porque el titular de la Comisión Estatal de Seguridad del Estado se le otorga la facultad de colaborar con las autoridades federales, estatales o municipales en la protección de la integridad física de las personas en casos de peligro o amenaza. Este precepto es de aplicación igualitaria para todas las personas, sea servidor público o no, sin discriminación. Octavo, que el comisionado, entre sus facultades, tiene la que establece el mismo artículo 11, fracción 19, autorizar el anteproyecto de presupuesto anual de egresos y supervisar la aplicación eficiente de los recursos financieros, humanos y materiales de la comisión, por lo que resulta notoriamente benéfico el dejar de aplicar la norma relativa al servicio público de escolta para determinados servidores públicos,
Asimismo, conlleva racionalizar el gasto, que sea de una manera austera, evitando el dispendio de recursos, no solo humanos, sino también otros recursos materiales, como lo contempla el primer párrafo del artículo 54. El número de personal, equipo, vehículos y demás instrumentos para la protección de los ex servidores públicos se determinará por el Comité de Autorización de Escoltas a Servidores Públicos y ex servidores públicos. Este precepto permite destinar vehículos, equipo y demás instrumentos para la protección. El término demás instrumentos para la protección es tan ambiguo como amplio, pudiendo generar gastos superfluos e innecesarios. Evitar los gastos relativos al servicio de escoltas es de gran beneficio al aplicar estos recursos de manera eficiente y racional. En otros programas definidos en el presupuesto de egresos en materia de seguridad pública y el comisionado está facultado para autorizar en el anteproyecto correspondiente. Noveno, que el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 del Estado de Tlaxcala define y establece las políticas públicas que regirán las acciones del Gobierno del Estado durante el periodo de gobierno, en cuyo capítulo 4, correspondiente a la gobernanza, seguridad y protección para vivir en paz, se reconoce que es de vital importancia que el Poder Legislativo trabaje con pluralidad y conciencia, estableciendo condiciones puntuales para el trabajo del Gobierno, la interacción de los ciudadanos y el desarrollo de todas las áreas de la vida pública y privada, bajo un esquema de libre concurrencia, igualdad de derechos y respeto por las garantías fundamentales y los derechos humanos. Por lo que, de conformidad a este capítulo de seguridad y protección, y en un esquema de igualdad de derechos y respeto por las garantías individuales y derechos humanos, se puede considerar factible la presente iniciativa que se presenta ante esta soberanía en materia de seguridad de las personas, derogando lo relativo al servicio público de escoltas. Décimo, que la sociedad demanda el uso austero, racional y eficiente de los recursos públicos, concatenado con una mayor, mejor y más eficiente seguridad de las personas y de sus bienes, en estricto respeto y protección de los derechos humanos, siendo el Estado el responsable de la protección de los derechos humanos. Resulta viable derogar la normativa relativa al servicio público de escolta e imperativo eficientar el uso y destino del gasto público para la protección de la seguridad de las personas. Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto único, con fundamento en lo establecido en los artículos 45, 46, 47 y 54, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda, y artículo 10, apartado A, fracción segunda, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se deroga el capítulo sexto, denominado del Servicio Público de Escolta, del título tercero, y los artículos 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 y 54, todos de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, para quedar como sigue. Capítulo sexto se deroga. Artículo 47 derogado, artículo 48 derogado, artículo 49 derogado, artículo 50 derogado, artículo 51 derogado, artículo 52 derogado, artículo 53 derogado, artículo 54 derogado. Transitorio. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Al Ejecutivo para que lo sancione y mande publicar, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoteca, Tlaxcala, a los 7 días del mes de febrero del 2019. Atentamente, diputada María del Carmen Zaguán. Es todo. Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social de la de Puntos Constitucionales, Programación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.
Contamos con la presencia de los alumnos de quinto y sexto grado de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo de San Pablo Tepatitlán, así como del director profesor Edilberto Espinosa Betancourt, quien nos acompaña. Sean bienvenidos. Para desarrollar el siguiente punto del orden del día, se pide al ciudadano diputado José Luis Garrido Cruz proceda a dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Tlaxcala. Muchas gracias, presidenta. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, público en general, y bienvenidos a la Escuela Miguel Hidalgo de San Pablo Tepatitlán, sus profesores y director. Sean bienvenidos a esta casa de ustedes, Casa del Pueblo. Honorable Asamblea, diputado José Luis Garrido Cruz. Es correcto, la patria es primero. Diputado José Luis Garrido Cruz, coordinador del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social de la 63ª legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46, fracción primera, 47, 48 y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda, 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, respetuosamente someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se abroga el decreto número 36 de fecha 14 de diciembre de 2005, tomo 84, segunda época, número 50, segunda sección de la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Tlaxcala y se crea la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Tlaxcala. Lo anterior al tenor de la siguiente exposición de motivos. 1. Con un estudio exhaustivo que se realizó a este ordenamiento jurídico que pretende abrogarse y crear uno armonizado a la Ley General y con las particularidades de nuestra entidad federativa y atendiendo la necesidad del gremio deportivo para construir un ordenamiento jurídico que se ajuste a la realidad actual en materia de juventud y deporte. Por tanto, se desarrolla la iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Cultura Física y Deporte en el Estado de Tlaxcala. 2. En la revisión a la Ley General de Cultura Física y Deporte, se observa que el Ejecutivo Federal promulgó la nueva ley el 5 de junio del año 2013 y fue publicada el 7 de junio del mismo año. Asimismo, en el 11º transitorio establece que, para los efectos de lo establecido en la presente ley, las autoridades competentes ajustarán su legislación dentro del primer año siguiente a la entrada en vigor del presente decreto. Por tal motivo, es una urgencia armonizar la ley vigente en el Estado con la Ley General de Cultura Física y Deporte. 3. La historia del deporte se remonta a miles de años atrás. Se piensa que en el año 4000 a.C. ya se practicaba deportes por la sociedad china, ya que han sido encontrados diversos utensilios que llevan a pensar que se realizaban diferentes tipos de disciplinas deportivas. También los hombres primitivos practicaban el deporte, no con herramientas, pero sí con sus tareas diarias. Corrían para escapar de los animales superiores, luchaban contra sus enemigos y nadaban para desplazarse de un lugar a otro a través de los ríos. También en el antiguo Egipto se practicaban deportes como la natación y la pesca, para sobrevivir sin necesidad de muchas de las comodidades que posteriormente fueron surgiendo. Las artes marciales comenzaron a expandirse en la zona de Persia. Los primeros Juegos Olímpicos tuvieron lugar en el año 776 a.C. Duraban únicamente 6 días y constaban de pocas pruebas deportivas, combates, carreras hípicas y carreras atléticas entre los participantes, que aunque no fueron los actuales Juegos Olímpicos, sí empezaban a tomar forma de lo que hoy conocemos. Los Juegos Olímpicos, tal y como lo conocemos en la actualidad, tuvieron lugar en Grecia en el año 1892, en la pequeña ciudad de Olimpia. Se organizaba, como ahora, cada 4 años y en ellos se desarrollaban todas las prácticas deportivas conocidas hasta ese momento. Permitía enfrentar a gran diversidad de deportistas
que cada vez fueron creciendo y empezó a surgir el deporte profesional a medida que se extendían las disciplinas y el deporte iba tomando popularidad en la sociedad. 4. Para el caso concreto de México, tras establecer constitucionalmente en octubre de 2011 que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte y que corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo, se comenzó a trabajar en una ley que sustituyera a la Ley General de Cultura Física y Deporte del 2013. El resultado llegó con la entrada en vigor de la ley vigente en materia deportiva, la cual lleva el mismo nombre que su antecesora, pero con grandes diferencias regulatorias. 5. La nueva ley cuenta con diversas leyes antecesoras, las cuales también son relativamente jóvenes, ya que la más antigua de ellas data de hace 25 años, denominada Ley de Estímulo y Fomento del Deporte, la cual constaba de 43 artículos. Dicha ley creó la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte. Posteriormente se publicó en junio del año 2000 la Ley General del Deporte, que contenía 63 artículos. Además aprobó la Ley de Estímulo y Fomento del Deporte. Después vino en febrero del año 2003 la publicación de la antigua Ley General de Cultura Física y Deporte, la cual estaba conformada originalmente por 140 artículos, es decir, más del doble de artículos que la ley que abrogaba. Finalmente, con la publicación de la nueva ley en el año 2013, se abrogó su antecesora, teniendo como una de las aportaciones a destacar la creación del Consejo de Vigencia Electoral Deportiva. 6. Tomando en cuenta lo preceptuado en el Plan de Desarrollo Estatal 2017-2021, en el que plasma en el apartado de cultura y deporte, en materia de deporte se requiere promover una cultura de bienestar físico. La escasa actividad física de los ciudadanos incide en un deterioro de la salud. Invertir en actividades físicas supone un ahorro de salud pública, de acuerdo con información del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Cada peso que se invierte en actividades físicas se traduce en un ahorro de 3 pesos con 20 centavos de gasto médico en el futuro. Hoy Tlaxcala cuenta con 978 espacios activos que brindan atención a niños, jóvenes y adultos. Sin embargo, la demanda aún no está cubierta, por lo que se debe aumentar la capacidad para fomentar que toda persona tenga acceso a la cultura física y al deporte. 7. De lo antes narrado, se desprende que es de suma importancia reformar nuestro marco normativo, toda vez que este data del 14 de diciembre de 2005 y como se puede apreciar, la Ley General de Cultura Física y Deporte fue promulgada el 23 de abril del 2013, por lo que nuestro ordenamiento legal quedó totalmente desfasado. En consecuencia, esta 63ª legislatura asume con responsabilidad el adecuar y armonizar el marco jurídico en la materia y con esto dar cabal cumplimiento a los quehaceres legislativos como labor sustantiva del legislador. 8. Para esta legislatura es relevante impulsar la cultura física y el deporte, porque las bondades que traería al Estado se reflejarían en ahorros, porque toda persona que practica un deporte evita enfermedades crónicas y degenerativas. También a los jóvenes les ayuda a disminuir las adicciones y tomando en cuenta que la sociedad día a día demanda más atención y mayor seguridad, y si el Estado fomenta y difunde el deporte en las diferentes instituciones educativas, en los centros de salud, apoyará en mucho a los habitantes de Tlaxcala, que esto se traducirá en un gran ahorro tanto económico como una política pública de prevención a aquellas enfermedades. 9. Es menester mencionar que el pasado 12 de noviembre se celebró el Día Mundial contra la Obesidad. La coordinadora delegacional en Tlaxcala del área de nutrición del Instituto Mexicano del Seguro Social comentó que este padecimiento afecta a los organismos en diferentes aspectos. Aumentan los niveles de insulina, lo que con el tiempo desencadena en problemas cardiovasculares, diabetes, hipertensión arterial, entre otros. Para poder evitar este tipo de enfermedades es importante fomentar el deporte, ya que este nos ayuda a mantener la salud y prevenir las enfermedades, sin pasar desapercibido que tiene también otras ventajas que van desde el control de peso hasta mejoras en la autoestima, pasando por la flexibilidad, la fuerza y el descanso. Protege la salud, huesos más fuertes, mejora del estado de ánimo, disminuye el estrés y mejora el sueño. Ahora bien, si se analiza, el practicar un deporte o tener una cultura física trae muchos beneficios. 10.
La implementación del sistema anticorrupción que tuvo sus orígenes en el año 2015 y se materializó en el 2016 en el país y específicamente en nuestra entidad federativa, se puso en marcha en el año 2017 mediante una reforma a nuestro máximo ordenamiento constitucional local que dota a nuestro Estado de nuevos instrumentos para fortalecer la integridad en el servicio público y erradicar la corrupción, como es que cada ente público transparente sus recursos a través de un órgano de control interno, como es de controlar que fiscalice los recursos humanos y financieros. 11. Para el constituyente permanente, el ejercicio de armonización legislativa es de gran trascendencia, pues significa hacer compatibles las disposiciones generales con las estatales, según corresponda. Es importante señalar que el Ejecutivo Federal, al publicar la Ley General de Cultura Física y Deporte el 7 de junio del 2013, establece en un transitorio lo siguiente. Las autoridades competentes ajustarán su legislación dentro del primer año siguiente a la entrada en vigor de la ley. Ello no debe ser considerado como una simple actividad optativa para las autoridades federales y las entidades federativas, pues es un deber político derivado de los propios tratados que han sido incorporados al orden jurídico nacional, por lo que el incumplimiento o omisión de dicha obligación representa entonces una responsabilidad para el legislador. Es por ello que nos permitimos someter a la consideración de esta 63ª legislatura la aprobación de la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Tlaxcala. 2. La Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Tlaxcala, que se propone aprobar, contiene 7 títulos y 117 artículos que se integran de la forma siguiente. Un título primero, denominado Disposiciones Generales, que consta de un capítulo único denominado Generalidades. Un título segundo, denominado Del Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte, con 4 capítulos. El capítulo primero, denominado El Objeto del Instituto del Deporte de Tlaxcala. Un capítulo segundo, denominado Del Instituto del Deporte de Tlaxcala. Un capítulo tercero, denominado Del Director General. Un capítulo cuarto, denominado Del Órgano de Control Interno, Contraloría del PIDER. Un título tercero, denominado De la Cultura Física y Deporte, con 2 capítulos. El capítulo primero, denominado De la Cultura Física y Deporte de los municipios. Un capítulo segundo, denominado De las bases de coordinación, colaboración y concertación. Un título cuarto, denominado Sectores Social y Privado, con 13 capítulos. El capítulo primero, denominado Asociaciones de Sociedad Deportivas Estatales. El capítulo segundo, denominado De las Asociaciones Deportivas Estatales. Un capítulo tercero, denominado De otras asociaciones y sociedades. Un título quinto, denominado Del Deporte Profesional, con un capítulo único denominado De los Deportistas y Entrenadores. Un título sexto, denominado De las Políticas Públicas, que contiene 7 capítulos. Un capítulo primero, denominado De la Educación. Un capítulo segundo, denominado De la Infraestructura. Un capítulo tercero, denominado De la Enseñanza, Investigación y Difusión. Un capítulo cuarto, denominado De las Ciencias Aplicadas. Un capítulo quinto, denominado Del Estímulo a la Cultura Física y al Deporte. Un capítulo sexto, denominado Del Control de Sustancias Prohibidas y Métodos no reglamentarios en el deporte. Un capítulo séptimo, denominado De la Prevención de la Violencia en el Deporte. Un título séptimo, denominado De la Sanción y Recursos, que cuentan con 2 capítulos. Un capítulo primero, denominado De las Infracciones, Sanciones y Delitos. Y un capítulo segundo, denominado De las Responsabilidades, Sanciones y Recursos Administrativos. Por lo anteriormente expuesto y por fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46, fracción primera, 47, 48 y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda, 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, me permito presentar respetuosamente ante el Pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa o proyecto de decreto. Transitorios. Artículo primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Artículo segundo. Se aprueba el decreto número 36 de fecha 14 de diciembre del 2005, tomo 84, segunda época, número 50, segunda sección de la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Tlaxcala,
y se derogan todas las disposiciones jurídicas que contravengan la presente ley. Artículo 3. El reglamento y demás disposiciones reglamentarias a que se refiere esta ley deberán expedirse dentro de los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la ley. Artículo 4. En tanto se expidan las disposiciones reglamentarias de esta ley, seguirán en vigor las que han regido hasta ahora, en lo que no la contravengan. Artículo 5. Todos los procedimientos y recursos administrativos relacionados con la materia de esta ley que se hubiese iniciado bajo la vigencia de la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Tlaxcala se tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones de la ley que se abroga. Artículo 6. Para los efectos de la integración y actualización del registro al que se refiere el artículo 17, fracción 11 de esta ley, las asociaciones deportivas estatales reconocidas en los términos del presente ordenamiento deberán acreditar en un plazo no mayor de 180 días naturales que cumplen con lo dispuesto en el artículo 54 de esta. Artículo 7. Para el efecto de lo estipulado en el artículo 23 de la presente ley, se procederá a ello al 1 de marzo del 2019. Artículo 8. Para los efectos contenidos en el artículo 21 del presente ordenamiento, se deberá realizar durante los últimos 15 días del mes de marzo del 2019. Artículo 9. El Congreso del Estado deberá realizar lo estipulado en el inciso F de la fracción 4 del artículo 18 de este ordenamiento durante los primeros 15 días de marzo de 2019. Artículo 10. El Instituto del Deporte de Tlaxcala ejercerá el presupuesto anual de egresos que le asigne el Congreso del Estado de Tlaxcala. Dicho presupuesto no será menor al aprobado el año con año, ni será mayor al de 7 veces más de este. Al Ejecutivo para que lo sancione y mande a publicar, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicotenca, a los 7 días del mes de febrero del 2019. Atentamente, diputado José Luis Garrido Cruz, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. Es cuanto, señora presidenta. Unidas de Juventud y Deporte a la puntos constitucionales de Educación y Justicia y asuntos políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al ciudadano diputado Omar Milton López Avendaño, en representación del Grupo Plural de Diputados, proceda a dar lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Movilidad para el Estado de Tlaxcala. Con su venia, señora presidenta. Asamblea Legislativa, los que suscriben, integrantes de un grupo plural, diputados Omar Milton López Avendaño, María Isabel Casas Meneses, Maribel León Cruz y Luz Guadalupe Matalara, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, 46, fracción primera y 54, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, presentamos ante el Pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa de ley de movilidad para el Estado de Tlaxcala. Lo anterior en base a la siguiente exposición de motivos. Con fecha 31 de julio de 2018, aún estando en funciones la 62ª legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, fue recibida ante la presidencia de la Junta de Coordinación y Concertación Política la iniciativa ciudadana de ley que garantiza el derecho a la movilidad en el Estado de Tlaxcala, presentada por los ciudadanos Marco Antonio Mendieta Astazi, Agustín Corona Calvario y Guillermo Sherwatzi Granados. Iniciativa que por razones de término de legislatura y amén de que en el momento de su presentación del Congreso del Estado se encontraba en periodo de receso, fue turnada hasta el 4 de octubre del 2018, 2 meses después de su recepción, a las Comisiones Unidas de Movilidad, Comunicaciones y Transportes y de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para efecto de que la conocieran y la llevaran a cabo el trámite legislativo, que el derecho proceda en términos de lo dispuesto en la fracción 23ª del artículo 54 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Tomando como base dicha iniciativa de la ley y una vez que los suscritos hemos conocido su contenido, coincidimos en que los promoventes de la necesidad de legislar en materia de movilidad, a efecto de que nuestra entidad cuente con una normativa acorde a las nuevas circunstancias y a las necesidades de los tlaxcaltecas,
Es por ello que al haber concluido el primer periodo ordinario de sesión del primer año del ejercicio legal de la 63ª legislatura y a efecto de no dejar transcurrir más tiempo para quienes integramos esta soberanía, nos aboquemos al estudio y análisis de una nueva normativa en materia de movilidad, haciendo uso de las facultades que nos concede la fracción primera del artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y con el respaldo de los iniciadores de dicha iniciativa, nos permitimos retomar la iniciativa ciudadana y presentarla a una iniciativa de ley de movilidad para el Estado de Tlaxcala, con la cual se busca actualizar el marco normativo vigente en la materia, toda vez que la vigente ley de comunicaciones y transportes del Estado de Tlaxcala, al ser un ordenamiento legal que data del 12 de abril de 1983, ha dejado de atender las necesidades de los tlaxcaltecas. Por principio de cuentas, debemos señalar que el derecho a la movilidad debe ser considerado como un derecho progresivo e integral que vincula y complementa los demás derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales que México ha firmado y ratificado, pues mejora y facilita el goce del derecho a la educación, la salud y a un medio ambiente sano y al trabajo, por citar solo en algunos ejemplos. El derecho a la movilidad encuentra su sustento en disposiciones contenidas tanto en tratados internacionales suscritos por nuestro país como en la propia Constitución Federal. Así las cosas, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 12, numeral primero, se establece que toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia. Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en el artículo 13 el derecho a toda persona a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado, así como el derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país, mientras que la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Pacto de San José, en su artículo 22, párrafo primero, señala que toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y a residir en él con sujeción a las disposiciones legales. Este mismo espíritu garantista se encuentra en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, misma que prescribe en el artículo 42 el deber. ¡No te trabes! ¡Usa valer! ¡No te trabes, burro! Con fundamento en lo dispuesto por la fracción tercera del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se pide al público asistente guarde orden en esta sesión. No traigan a ignorantes. ¡Burros! Adelante. Gracias, Presidenta. El deber de los Estados parte para adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer y en las zonas rurales a fin de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres su participación en el desarrollo rural y en los beneficios, y en particular le asegurarán el derecho, entre otros, a gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones. Aunado a ello, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra personas con discapacidad establece en su artículo 3 que para lograr los objetivos de la Convención, los Estados, parte, se comprometen, entre otros, a adoptar las medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las autoridades gubernamentales y entidades privadas en la presentación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades tales como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, así como para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen en su territorio respectivamente faciliten el transporte, la comunicación, el acceso a las personas con discapacidad, siendo secundado ese deber de garantizar la movilidad de las personas con discapacidad por lo establecido en el artículo 20 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ordenamiento que prevé que los Estados partes adoptarán medidas efectivas para asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad con la mayor independencia posible. En el plano internacional, es conveniente señalar lo dispuesto en el artículo 1 de nuestra Carta Magna Federal. En los Estados Unidos mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringir ni suspenderse.
Luego entonces, partiendo de la interpretación de dichas disposiciones constitucionales y retomando los argumentos vertidos por los promoventes de la iniciativa ciudadana adoptada por los suscritos, consideramos que el derecho a la movilidad, tomando como base el derecho al libre tránsito prescrito en el artículo 11 de nuestra Carta Magna, contempla elementos trascendentales para el desarrollo equilibrado de las personas, como lo son el respeto al medio ambiente, la seguridad pública, la planeación del desarrollo urbano, infraestructura vial e infraestructura para garantizar la movilidad peatonal. En contraparte, al no garantizarse la satisfacción de este derecho, esto puede derivar en consecuencias serias para el desarrollo social, el crecimiento económico, la erosión de las conveniencias sociales y efectos negativos sobre el medio ambiente por la emisión de gases contaminantes, entre otras. También resulta por demás oportuno sustentar la necesidad de adecuar nuestro marco normativo estatal en materia de movilidad, al amparo de lo dispuesto en el artículo 4, fracciones 6 y 10 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, normatividad que al hacer referencia a la planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, refiere como principios de política pública la productividad y eficiencia que consiste en fortalecer la productividad y eficiencia de las ciudades y del territorio como eje del crecimiento económico a través de la consolidación de redes de vialidad y movilidad, energía y comunicaciones, creación y mantenimiento de infraestructura productiva, equipamientos y servicios públicos de calidad, mientras que al hacer hincapié en la promoción de una adecuada accesibilidad universal que genere cercanía y favorezca la relación entre diferentes actividades urbanas, con medidas como la flexibilidad de uso de suelo compatibles y densidades sustentables, un patrón coherente en redes viales primarias, la distribución jerarquizada de los equipamientos y una efectiva movilidad que privilegie las calles completas, el transporte público, peatonal y no motorizado, accesibilidad universal y movilidad. ¡No te trabes, burro! La Ley General de Referencia, en su artículo 71, fracción primera y 5, establece que las políticas y programas de movilidad deberán procurar la accesibilidad universal de las personas, garantizando la máxima interconexión entre vialidades, medios de transporte, rutas y destinos, priorizando la movilidad peatonal y no motorizada, así como incrementar la oferta de opciones de servicio y modos de transporte integrados a los diferentes grupos de usuarios que proponen y proporcionen disponibilidad, velocidad, densidad y accesibilidad universal, que permitan reducir la dependencia del uso del automóvil particular, aquellas innovaciones tecnológicas que permitan el uso compartido de automóvil, el uso de la motocicleta y desarrollar nuevas alternativas al transporte público, razones jurídicas suficientes que dan sustento a la presente iniciativa de ley de movilidad en la que se contempla la diversidad de aristas que guardan relación con el libre acceso a este derecho, que como ha dicho con anterioridad es integral y guarda estrecha relación con la satisfacción de los demás derechos humanos. El derecho a la movilidad universal no es un asunto de vehículos, es un derecho que tiene el peatón. No podemos deshumanizar el espacio urbano y hacer a un lado al ciudadano de a pie. El derecho a la movilidad debe ser visto como un elemento fundamental que determinará gran parte de la dignidad humana rumbo a un desarrollo verdaderamente tangible. Para alcanzar esto, se propone que toda persona tenga derecho a la movilidad bajo un sistema integral de movilidad de calidad y aceptable, suficiente y accesible que en condiciones de igualdad y sostenibilidad, se permita su efectivo desplazamiento para la satisfacción de sus necesidades y pleno desarrollo. Para tal efecto, la iniciativa que se presenta ante este pleno retoma la esencia de los elementos normativos contenidos en la propuesta ciudadana presentada en esta soberanía a finales de julio del año próximo pasado. Sin embargo, contempla algunas modificaciones de carácter estructural como normativas. De esta forma, la presente iniciativa se encuentran estructuradas por 213 artículos distribuidos en 11 títulos, así como en 8 artículos de disposición transitoria. En el título primero se hace referencia a las disposiciones generales de la ley señalando su objetivo, los principios de movilidad. El título segundo se refiere a las autoridades en materia de movilidad, a las atribuciones que cada una de ellas tiene reconocidas en la ley, así como a la planeación de la movilidad y el establecimiento de sistemas estatales de movilidad. En materia de planeación de la movilidad se hace referencia a diversos instrumentos de planeaciones, tales como el Programa Estatal de Movilidad, el Programa de Seguridad Vial, el Sistema de Información y Seguimiento de Movilidad y el Sistema de Información sobre Seguridad Vial, entre otros, con los que se busca promover políticas integradas que estén orientadas a maximizar la accesibilidad de las personas. En el título tercero, Tránsito y Vialidad, se destaca la propuesta
que sea la administración pública, estatal o municipal, según corresponda, quien indemnice a las personas que sufran daños y perjuicios en su persona o a sus bienes ocasionados por la falta de mantenimiento de la señalización o del mal estado de la vialidad. En contraparte, se señala que el deber de las personas de preservar en condiciones óptimas la infraestructura destinada a la movilidad, por lo que se evitará que con sus actos u omisiones se cause daño o obstrucción a estas, debiendo además observar los señalamientos de tránsito, ya sean fijos, producidos por mecanismos o aparatos luminosos, y las que realicen las personas de operativos de tránsito. Tratándose de los conductores y de los propietarios de vehículos destinados para el servicio de transporte público mercantil o de los pertenecientes a las plataformas digitales de transporte, llámese PDT, y a las empresas aseguradoras, se establece que estos serán solidariamente obligados a responder por la reparación de los daños y perjuicios causados a terceros en su persona y patrimonio. En el caso de la comisión de un delito, será responsable su ejecutor. Al referirnos a las paradas de tránsito público, se propone que éstas sean fijadas por la Secretaría, escuchando en su caso la opinión de las autoridades municipales, la comunidad, cuando éstas tengan a su cargo el servicio de vialidad y tránsito y de los mismos concesionarios del transporte público. El título cuarto, Educación, Seguridad Vial y Prevención de la Contaminación, integrado por 3 capítulos: campañas, programas, cursos de vialidad y de educación vial, capacitación, adiestramiento y profesionalización de operadores y prevención de la contaminación. Pretende, entre otras cosas, que el Estado, a través de la Secretaría, desarrolle campañas, programas y cursos de seguridad, educación vial, sensibilización y atención a personas con capacidades diferentes, con el objetivo de reducir el índice de hechos de tránsito, facilitar la circulación de los vehículos, desarrollar y estimular el sentido de responsabilidad y profesionalismo de los conductores de vehículos del servicio público de transporte, racionalizar el comportamiento de los peatones y en general crear las condiciones necesarias a fin de lograr el mayor bienestar de la población. Por otra parte, se establece el derecho que tienen las personas físicas o morales para poder operar, previo permiso otorgado por la Secretaría, centros de capacitación, adiestramiento y profesionalización para conducir vehículos, siempre que dichos centros se encuentren, entre otras cosas, con vehículos apropiados para la enseñanza de conducir, así que estos tengan las pólizas de seguro de cobertura amplia y que los instructores se encuentren debidamente certificados por la Secretaría. Para tal efecto, los responsables de impartir la enseñanza de manejo deberán aprobar los cursos, exámenes técnicos y físicos que la Secretaría señale. Como una condicionante, se señala que los centros de capacitación que acumulen 3 sesiones serán sujetos de suspensión de la autorización para operar hasta por 3 meses y en caso de reincidencia, la suspensión será definitiva. En materia de cuidado del medio ambiente, se faculta a las autoridades de tránsito y transporte a realizar el retiro de circulación de los vehículos que no porten la constancia de haber acreditado la verificación vehicular y de los que emitan humo negro o azul o ruido en exceso. Asimismo, se establece la facultad de la Secretaría de proponer al Ejecutivo Estatal el otorgamiento de incentivos fiscales a los propietarios de unidades que cuenten con tecnologías que permitan la reducción de contaminantes. ¿Qué te hizo el proyecto, burro? El título quinto del transporte hace una clasificación de los tipos de transporte público, guardando especial énfasis en el tema del transporte de servicio público alternativo, brindando entre otros medios el uso de mototaxis o visitaxis que cuenten con el permiso otorgado por el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría, para brindar dicho servicio y que se sujeten a los itinerarios, honorarios y además disposiciones y lineamientos que emita la materia de seguridad vial en el reglamento de esta ley. Tratándose del servicio de transporte mercantil mediante automóviles de alquiler o taxis, se propone que se encuentre sujeto a tarifas determinadas por la Secretaría en observancia a lo dispuesto por la ley y reglamento, y que los vehículos empleados para este servicio deberán contar con instrumentos de medición de distancia, recorrido y kilometraje. La Secretaría será la instancia encargada de establecer las tarifas mediante el uso de taxímetros. En materia de transporte de turismo, con la presente iniciativa se propone que en esta modalidad sean considerados el uso de carreteras, tranvías y otros análogos que pueda ser empleado en los municipios que cuenten con lugares considerados turísticos por revestir su interés histórico, arqueológico, cultural, recreativo o de esparcimiento, siempre que los responsables de brindar este medio de transporte alternativo y complementario se sujeten a itinerarios y medidas de seguridad y cuenten con vehículos que reúnan las características de seguridad, comunidad e higiene que la Secretaría determine.
En el tema de la extinción de licencias de conducir para transporte público, entre los requisitos establecidos en la presente iniciativa, se considera que el solicitante debe, entre otros, ser mayor de 18 años de edad, aprobar la capacitación como operador de vehículo, demostrar aptitud física y mental para conducir vehículos destinados a transporte público, en cualquiera de sus modalidades, debiendo el interesado aprobar el examen médico general, psicométrico y toxicológico, además de no estar jurídicamente impedido para conducir vehículos por resoluciones administrativas o judiciales. El título sexto, concesiones y permisos para el servicio de transporte público y servicio mercantil, prevé que el titular del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Gobierno, deba publicar en el periódico oficial del Estado, conjuntamente con la convocatoria, la declaratoria de necesidades respectivas que justifiquen el incremento de las condiciones existentes de acuerdo con la movilidad de que se trata, mientras que se señale que el producto que el Estado obtenga por el cobro de los derechos por el otorgamiento de concesiones, permisos o refrendos de estas, se destinará cuando menos el 20% al financiamiento del Fondo Estatal para el Transporte. El título séptimo, plataformas digitales de transporte, pretende dar solución a una nueva modalidad del servicio de transporte que a la fecha presenta ínfimos avances en su regulación en las entidades del país. Estas plataformas digitales... Diputado, Sí. por favor. Reglamento Interior del Congreso del Estado, capítulo 8 del público. Artículo 169. El público que concurra a las sesiones públicas del Pleno debe guardar respeto, silencio y compostura y no tomará parte en las discusiones. Artículo 171. Los asistentes que alteren de cualquier modo el orden de compostura que deben guardar durante las sesiones serán amonestados por el presidente de la mesa directiva con apercibimiento de expulsión en caso de residencia. Artículo 172. Si a pesar de la amonestación el orden continúa alterándose, el presidente de la mesa directiva mandará desalojar de la sala a los perturbadores prestando en su caso el auxilio de la fuerza pública. Muchas gracias. Hay libertad, diputada. Ya lo dijo el presidente de la República, hay libertad. El séptimo, plataformas digitales de transporte, pretende dar solución a una nueva modalidad en el servicio de transporte que a la fecha presenta ínfimos avances en la regulación en las entidades del país. Estas plataformas digitales, al no estar normadas, han generado conflictos entre los distintos prestadores de servicio de transporte. Sin embargo, también cuenta con la aceptación y respaldo por parte de algunos sectores de la sociedad, razón suficiente para atender su regulación a efecto de garantizar equidad en la prestación del servicio de transporte en sus diferentes modalidades. Para efecto de esta iniciativa de ley, las plataformas digitales de transporte PDT son las que operan, administran o proporcionan cualquier sistema de aplicación tecnológica o mecanismo de carácter informático que permita acceder a los servicios de transporte remunerado de pasajeros individualizados de forma predeterminada y desde un origen hasta un destino preestablecido. Las plataformas digitales de transporte solo podrán presentar servicios con vehículos que reúnan elevados niveles de confort y tecnología, de conformidad con las características técnicas, de calidad y demás requisitos que determine la Secretaría. Las plataformas tecnológicas de dichas empresas deberán permitir al pasajero conocer el posible recorrido y costo aproximado del viaje antes de su inicio, contar con un mecanismo para determinar la tarifa, permitir una evaluación del viaje en línea, contar con tecnología de geolocalización, además de que en ningún caso estos vehículos podrán recoger pasajeros en la vía pública si estos no han concertado una reserva previa mediante las referidas plataformas tecnológicas. La Secretaría tendrá a su cargo el Registro Estatal de Plataformas Digitales de Transporte, PDT, y se establece que quienes brinden el servicio a través de estas dichas plataformas solo podrán operar en la medida que cubran el pago de derechos que establezca la Secretaría y que el 20% del monto captado por concepto de los derechos cobrados será destinado al Fondo Estatal para el Transporte. El título octavo se refiere a las tarifas, itinerarios, frecuencias de paso y horarios en los que deberán sujetarse los prestadores del servicio de transporte público, mientras que en el título noveno hace referencia a los servicios auxiliares del transporte, encontrándose entre ellos en las terminales, sitios y bases de estacionamientos públicos y el servicio de arrastre, traslado y depósito para vehículos. Cada uno de estos servicios auxiliares encuentran diversas disposiciones normativas que permiten hacer más viable la presentación del servicio de transporte público. En este título, al referirnos al servicio de estacionamiento brindado por los establecimientos comerciales, se señala que el mismo será gratuito por un determinado lapso de 3 horas, mientras que se acredite que el propietario del vehículo adquirió bienes o servicios al interior de los establecimientos comerciales en mención.
Por último, los títulos 10º y 11º se refieren a los procedimientos de inspección y vigilancia, así como a los recursos de revisión y de inconformidad, con los cuales se otorga la garantía de debido proceso y de legalidad a los actos realizados por las autoridades en materia de transporte, con el objetivo de proteger los derechos de las personas. Por los razonamientos de derecho y de hecho contenidos en esta exposición de motivos, nos permitimos presentar la siguiente iniciativa de ley de movilidad para el Estado de Tlaxcala. Título primero, Disposiciones Generales, Capítulo único, Generalidades. Artículo 1. Las disposiciones de esta ley son de orden público de observancia general en el Estado de Tlaxcala y tienen por objeto 1. Establecer las bases para plantear, reglamentar, administrar, controlar y supervisar la movilidad de las personas y el transporte de bienes, a fin de que de manera gratuita, de manera regular, permitan la continua, uniforme e interrumpida y satisfagan las necesidades de la población. 2. Establecer las bases que garanticen el derecho a la movilidad de las personas en condiciones de seguridad, calidad, sustentabilidad e igualdad en la población en materia de desplazamiento. 3. Regular y controlar el uso de la vialidad, la infraestructura, los servicios de transporte y los elementos inherentes o incorporados a la misma para garantizar la satisfacción de las necesidades de desplazamiento de las personas. 4. Establecer las normas conforme a las cuales se llevará a cabo la integración de aplicación del Sistema Estatal de Movilidad y encauzar las actividades de la Administración Pública Estatal y Municipal en materia de movilidad, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, esta ley y su reglamento. 5. Definir la competencia y atribuciones del Ejecutivo del Estado y de los ayuntamientos, la coordinación entre ambos órdenes de gobierno y la integración y administración del Sistema Estatal de Movilidad. Y 6. Establecer los procedimientos administrativos a que deben sujetarse los actores que intervengan en la prestación del servicio público y privado del transporte, así como las plataformas digitales de transporte, los usuarios y las autoridades en el ejercicio de sus atribuciones y en el ámbito de sus competencias, así como los recursos administrativos o medios de defensa. Artículo 2. La interpretación y aplicación de esta ley y su reglamento corresponde a las autoridades estatales y municipales en los términos que la misma dispone. En todo lo no previsto en los procedimientos que se refiere a esta ley, se aplicará de manera supletoria la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus municipios y el Código de Procedimientos Civiles del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Artículo 3. Se considera la utilidad pública e interés general. 1. La prestación de los servicios públicos de transporte en el Estado de Tlaxcala. 2. La creación y mantenimiento de la infraestructura de movilidad y equipamiento auxiliar de los servicios públicos de transporte de pasajeros de carga que garantice la eficiencia de la prestación del servicio. 3. El establecimiento, mejoramiento y uso adecuado de las áreas de tránsito peatonal y vehicular conforme a la jerarquía de movilidad. 4. La utilización de infraestructura de movilidad, servicios y demás elementos inherentes o incorporados a la vialidad. Y 5. La promoción de la señalización vial y nomenclatura. Artículo 4. Son principios rectores en materia de movilidad. 1. Accesibilidad universal. Es el derecho de toda persona y de la colectividad, sin discriminación, de tener un alcance, sistema de movilidad y transporte asequibles y adecuados a las necesidades particulares y sociales, así como el desplazamiento por las vías públicas con facilidad, sin obstáculos físicos y de forma segura. 2. Calidad. Se refiere a la eficiencia de los servicios ofrecidos al usuario en términos de accesibilidad, higiene, comodidad, seguridad, frecuencia de paso, tiempo de recorrido y sustentabilidad ambiental. 3. Eficiencia. Es el ordenamiento de las vías de comunicación de manera que se reduzcan los costos y tiempos de traslado de personas y bienes a fin de contribuir al bienestar social. 4. Igualdad y equidad. Se traduce en el establecimiento de condiciones de acceso al sistema de movilidad sin discriminación por motivos de origen étnico o nacional, de género, de edad, capacidades diferentes, condición social, salud, religión, opiniones, preferencia sexual, estado civil o cualquier otro que tenga contra la dignidad humana o restrinja o menoscabe el ejercicio del derecho a la movilidad. 5. Innovación tecnológica. Este principio tiene por objeto impulsar el uso de soluciones y sistemas tecnológicos que permitan un desempeño eficiente de la movilidad y que genere un desarrollo sustentable en eficiencia energética y fuentes de energía renovables. 6. Multimodalidad. Implica ofrecer a los usuarios opciones de servicio y modos de transporte integrados que proporcionen disponibilidad, agilidad y accesibilidad y permitan disminuir la necesidad de utilizar los vehículos motorizados de uso particular. 7. Resiliencia. Generar los mecanismos necesarios
para que el sistema de movilidad cuente con la capacidad para soportar situaciones fortuitas o de mayor fuerza, con una recuperación pronta y de bajo costo para la sociedad y el medio ambiente. 8. Seguridad. Prioriza acciones para prevenir el delito y hechos de tránsito terrestre, así como salvaguardar la integridad de quienes transiten por la vía pública o utilicen el servicio público de transporte. Y 9. Sustentabilidad. Instrumentar acciones que generen eficiencia en la movilidad de personas y bienes, reduciendo los efectos negativos sobre la calidad de vida y el medio ambiente. Artículo 5. Para efectos de lo dispuesto por esta ley, se entenderá por autorización, acto administrativo que la Secretaría conceda a los interesados respecto a los servicios en materia de transporte público y privado, base de servicio público, la ubicada en el punto de origen y destino de la ruta establecida. En algunos casos, solo es de paso, de acuerdo con las condiciones de la ruta vehicular o de su ubicación. O, si las circunstancias lo permiten, podrá determinarse por acuerdo celebrado entre los concesionarios y las autoridades el número de unidades que deberán estar estacionadas. El tiempo que las unidades deben estar en la base será determinado por la Secretaría, oyendo la opinión de los concesionarios y de los usuarios. No se considera que un vehículo esté haciendo base cuando éste se estacione en un lugar prohibido para ello, siempre que el estacionamiento del vehículo se encuentre motivado por causas fortuitas o de fuerza mayor. Concesión. Adjudicación gubernativa que otorga el titular del Poder Ejecutivo a través de un acto jurídico administrativo a una persona física o moral para que en nombre del Estado explote y opere el servicio de transporte público en cualquiera de sus modalidades o de un servicio público relacionado con la materia en tránsito. Concesionarios. A la persona física o moral titular de una concesión para prestar el servicio de transporte público o un servicio público relacionado con la materia de tránsito. Corredor de transporte público de pasajeros. Aquel que forma parte integral del sistema estatal de transporte, el cual funciona mediante operación regulada y controlada, que opera de manera exclusiva en una vialidad con carriles reservados para el transporte público, que cuentan con paradas de tren determinadas, con infraestructura para el ascenso y descenso de pasajes, estaciones ubicadas a lo largo del recorrido, con terminales en su origen y destino. Estacionamiento público. Área especial de naturaleza jurídica privada o aquella administrada por las instancias de los gobiernos federal, estatal o municipal, en donde se presente en condiciones óptimas de seguridad e higiene el servicio de detención, custodia o guardia de un vehículo por un tiempo determinado mediante el pago de una tarifa, la cual será determinada por la Secretaría. Flotilla. Al conjunto de vehículos pertenecientes a una misma agrupación o personal moral destinados a la prestación del servicio público de transporte de pasajeros, bienes o de mercancías. Frecuencia de paso. Al intervalo de tiempo programado que transcurre entre el paso de un vehículo de transporte público de pasajeros y el siguiente de una misma flotilla en un mismo itinerario. Grúa. Vehículo equipado con elevador y plataforma o equipamiento con mecanismos de remolque utilizado para la prestación del servicio de transporte o arrastre de cualquier vehículo sin sujetarse a itinerario fijo, pero sí a una tarifa autorizada en los términos de esta ley y su reglamento. Horario. Documento autorizado por la Secretaría a través de la Dirección de Transporte que tiene como objeto regular las frecuencias de la operación del servicio de transporte público. Infraestructura vial. Las vías de comunicación para la conducción del tránsito vehicular integradas por calles, avenidas, pasos a desnivel o entronques, caminos, carreteras, autopistas, puentes y sus servicios auxiliares dentro de las zonas de jurisdicción del Estado de Tlaxcala. Inspector. Los servidores públicos adscritos a la Secretaría que tengan a su cargo las atribuciones señaladas en el artículo 193 de esta ley, los inspectores deberán ser rotados con la frecuencia y necesidades que la Secretaría requiere y deberán aprobar cualquier prueba, estudio o examen de control y confianza que sea necesario para el adecuado ejercicio de sus atribuciones. Itinerario. Es la que contempla y expresa relaciones de las calles o lugares por los que pasa un vehículo del servicio público de transporte o de transporte escolar al realizar el tránsito de pasajeros de terminal a terminal y puntos intermedios. Ley. A la Ley de Movilidad para el Estado de Tlaxcala. Licencia de conducir. Documento que identifica y acredita la aptitud de una persona para operar un vehículo en sus diversas clasificaciones y modalidades. Operador. A la persona física contratada por el concesionario o permisionario para conducir las unidades con las que presta el servicio de transporte público. Parada. El lugar empleado por los vehículos para el transporte público de pasajeros para efectuar el ascenso y descenso de pasajeros. Son los destinatarios de la prestación del servicio de transporte público quienes a través del mismo satisfacen sus necesidades de traslación en condiciones de calidad, accesibilidad y oportunidad. Peatón. Persona que transita a pie por la vía pública. Permiso. Acto administrativo por virtud
del cual la Secretaría confiere a una persona física o moral el consentimiento para operar servicios de transporte de carga, de pasajeros, escolar, de personal, de arrastre, así como los servicios auxiliares del servicio de transporte público y la autorización para la operación de las plataformas digitales y de transporte. Permisionario, persona física o moral titular del permiso otorgado por la Secretaría para la prestación temporal del servicio de tránsito de carga, de pasajero, escolar, de personal, de arrastre, así como los servicios auxiliares del servicio de transporte público y de las plataformas digitales y de transporte. Plataformas digitales de transporte, PDT. Las entidades que operen, administren y proporcionen cualquier sistema, aplicación tecnológica o mecanismo de carácter informático que permita acceder a un servicio de transporte remunerado de pasajeros, prestado con taxis o con vehículos que reúnan elevados niveles de confort, tecnología, de conformidad con las características técnicas de calidad y demás requisitos que determinen la Dirección de Transporte de la Secretaría. Las plataformas digitales de transporte, PDT, solo podrán prestar servicio a medida que se transporte a uno o más pasajeros individualizados en una forma predeterminada y desde un origen hasta un destino preestablecido. Ramal. A la extensión al itinerario de una ruta que se autoriza a partir de puntos intermedios del recorrido. Referendo. La revisión anual que realiza la Secretaría, cuyo objetivo es determinar la renovación de las concesiones, permisos y autorizaciones otorgadas para la prestación de los servicios de transporte de carga de pasajeros, escolar, de personal, de arrastre, así como los servicios auxiliares del servicio de transporte público y plataformas digitales. Registro estatal, el registro estatal del transporte. Reglamento, el reglamento de la Ley de Movilidad para el Estado de Tlaxcala. Incidencia, la comisión de 2 o más infracciones previstas en el presente ley en un periodo de 1 año. Ruta, la asignación numérica que se le da a las unidades del Servicio Público de Transporte en relación al recorrido que realizan. Secretaría, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que en el futuro se denominará Secretaría de Movilidad del Estado de Tlaxcala. Servicios auxiliares de transporte, son los elementos y bienes necesarios que coadyuvan al mejor funcionamiento de la prestación de los servicios de transporte. Servicio de transporte mercantil es el que se presenta en vehículos adecuados al transporte de bienes o mercancías y estará sujeto a las disposiciones concretas de la Secretaría en cuanto a tarifas, horarios, itinerarios, restricciones sanitarias y a las modalidades que exijan interés público. Esta ley es su reglamento. Servicio de transporte público es el otorgado por el titular del Poder Ejecutivo del Estado mediante concesión o permiso para que una persona física o moral de manera continua, uniforme, regular y permanente opere el servicio de transporte de pasajeros en las vías públicas de comunicación terrestre del Estado y sus municipios, satisfaciendo así la demanda de los usuarios y obteniendo como contraprestación a dicho servicio el pago de una tarifa previamente autorizada. Servicio de transporte público es aquel que realizan las personas físicas o morales para satisfacer las necesidades privadas de su propietario o legal poseedor. Sistema es el sistema estatal de transporte. Sitio, el lugar de la vía pública donde se estacionan vehículos destinados al servicio público de transporte no sujetos a itinerarios previamente establecidos y el cual el usuario puede acudir para contratación de estos servicios. Tarifa, la contraprestación en monetario que el usuario otorgue por la prestación del servicio de transporte público. Tarjeta de circulación, documento que acredite el registro de un vehículo de servicio público, mercantil o privado. Terminal, es la instalación auxiliar del servicio público de transporte y del servicio mercantil en donde se efectúa la salida y llegada de los vehículos para ascenso y descenso de pasajeros, así como los lugares predeterminados en los cuales los vehículos destinados al transporte de pasajeros tengan su concentración para la prestación del servicio. Vehículo, todo instrumento impulsado por un motor o cualquier forma de tracción o propulsión en la cual se lleve a cabo transporte de personas, animales o cosas. Vehículo de servicio de transporte mercantil, aquel en el que, por el tipo de actividad comercial que desarrolla sus propietarios, prestan un servicio a terceros o el que llevan a cabo los propietarios de los vehículos como parte de sus actividades comerciales. Vehículo de servicio de transporte particular, aquel destinado a satisfacer las necesidades privadas de su propietario o legal poseedor, ya sea esta persona física o moral. Su circulación será libre por las vías públicas sin más limitación que el cumplimiento por parte de su propietario, conductor u operador de todas las normas establecidas por esta ley, su reglamento y demás normatividad aplicable. Vehículo de servicio de transporte particular para personas con capacidades diferentes. Es el que se utilizará para el traslado sin mediar retribución alguna de personas con capacidades diferentes con las características
implícitas del servicio de transporte particular. En caso de que los conductores sean personas con capacidades diferentes, los vehículos deberán incluir las especificaciones técnicas necesarias derivadas de las limitaciones físicas de dichos conductores. En ambos casos, los vehículos contarán con calcomanías expedidas por la autoridad competente para acceder a los beneficios o derechos señalados en el reglamento. Vehículo de servicio de transporte público. Es el destinado a la prestación del servicio por concesión o permiso del Estado en las diversas modalidades establecidas en la presente ley. Vehículo de servicio social, aquel que cumple funciones de seguridad y asistencia que no dependen de instituciones gubernamentales. Vehículo de servicio oficial, el que está asignado a instituciones gubernamentales. Vía pública, calles, avenidas, pasajes, carreteras, pavimentos o revestidas, puentes, brechas o caminos vecinales, calzadas, banquetas, plazas, paseos, zonas peatonales, pasos a desnivel, andadores y en general todo terreno de dominio público y de uso común que por disposiciones legales o de la autoridad estén destinados al tránsito de personas y vehículos, comprendidas dentro de los límites del Estado y que no sean de jurisdicción federal. Título segundo, de las autoridades en materia de movilidad, capítulo 1, de las autoridades y sus atribuciones. Artículo 6. Son autoridades en materia de movilidad: 1. El gobernador del Estado; 2. La Secretaría de Movilidad del Estado; 3. La Comisión Estatal de Seguridad Pública; 4. La Coordinación General de Ecología; 5. Los ayuntamientos. Artículo 7. Son atribuciones del gobernador del Estado las siguientes: 1. Aprobar el Programa Estatal de Movilidad; 2. Aprobar y publicar el reglamento de esta ley; 3. Definir la política y los programas en materia de movilidad, transporte, tomando en cuenta la propuesta de los ayuntamientos en lo que corresponda en el ámbito territorial en los municipios respectivos. 4. Integrar y administrar el sistema estatal de transporte. 5. Administrar y prestar originalmente el servicio de transporte público local y en su caso concesionarlo. 6. Expedir la declaratoria de necesidades de nuevos servicios con base en los estudios técnicos elaborados por la Secretaría. 7. Emitir convocatoria pública cuando se haya resuelto otorgue en concesión la prestación del servicio público mercantil de transporte, de conformidad con el estudio técnico que elabore la Secretaría. 8. Otorgar concesiones y permisos para la prestación del servicio de transporte público mercantil, así como los servicios auxiliares del mismo, que correspondan previa observancia del procedimiento que previene esta ley y ordenar su registro respectivo y publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. 9. Revocar, suspender o declarar la nulidad de las concesiones o permisos para la presentación del servicio de transporte público mercantil, así como los servicios auxiliares del mismo y otorgados a plataformas digitales de transporte que correspondan en cualquiera de sus modalidades, desahogando el procedimiento respectivo a través de la Secretaría. 10. Autorizar modalidades relativas al servicio público y mercantil de transporte destinados a los que contempla esta presente ley, conforme a las condiciones y necesidades que presente la demanda del servicio público de transporte, de conformidad con los estudios técnicos que elabore la Secretaría. 9. Celebrar los convenios necesarios con la Federación, con las entidades federativas y los ayuntamientos, así como los sectores social y privado, para la mejor prestación de los servicios de transporte público y privado en el Estado y sus servicios auxiliares, a fin de hacer eficiente la prestación del servicio de transporte público. 12. Administrar a través de organismos públicos descentralizados que se formen parte del objeto central y determinen el servicio de transporte público en los términos de esta ley. 13. Establecer las bases generales de regulación tarifa a que se sujetará la prestación de los servicios de transporte público y mercantil, así como los servicios auxiliares de transporte y blindado por las plataformas digitales de transporte. 14. Otorgar las autorizaciones temporales de prestación del servicio de transporte público cuando estos sean necesarios por causa emergente, exclusivamente durante el tiempo que dure la misma y tenga como único fin garantizar el servicio de la ciudadanía. 15. Decretar la explotación del dominio, servidumbre o ocupación temporal de los bienes que se requieran para la prestación del servicio de transporte público. 16. Acordar la creación de coordinaciones y delegaciones regionales de tránsito y 17. Las demás que establezcan esta ley y su reglamento. Artículo 8. La Secretaría de Movilidad del Estado tendrá las atribuciones siguientes. 1. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la presente ley y su reglamento. 2. Proponer al Ejecutivo del Estado, previa elaboración de los estudios técnicos, las bases para el mejoramiento, ampliación y ejecución de los programas de transporte público, creando nuevos servicios e incrementando los que ya establecidos. 3. Expedir previo cumplimiento de los requisitos señalados en la presente ley y su reglamento las concesiones y permisos para la prestación del servicio público y de transporte y del servicio mercantil. 4. Previo estudio técnico, proponer al Ejecutivo del Estado para su aprobación y publicación las tarifas máximas para la prestación
prestación del servicio de transporte público, del servicio mercantil, de los servicios auxiliares de transporte y brindado por las plataformas digitales de transporte. 5. Autorizar en coordinación con los ayuntamientos los itinerarios, recorridos, horarios y frecuencia de paso de las líneas que presten servicio de transporte público. 6. Ordenar que se realicen periódicamente revistas de los vehículos destinados al servicio de transporte público, al servicio mercantil y al servicio brindado por las plataformas digitales de transporte, a efecto de que aquellos que estén en mal estado o no hayan cumplido con las especificaciones que al efecto emita la Secretaría para la revista sean retirados de circulación para su reparación o cambio correspondiente. 7. Proponer al titular del Poder Ejecutivo Estatal el otorgamiento de estímulos fiscales a los propietarios de vehículos de servicio particular, público y mercantil alternativo, así como los empleados por las plataformas digitales de transporte, cuando se compruebe que estos cuenten con tecnología sustentable o accesorios que favorezcan la reducción de emisiones de contaminantes. 8. Dictaminar medidas necesarias para proponer a disposición de las autoridades competentes o los conductores de los vehículos del servicio de transporte público, del servicio mercantil y de las plataformas digitales de transporte, cuando de los hechos inspeccionados se deduzca probable responsabilidad. 9. Coordinarse con las diferentes entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, así como las otras entidades federativas, a efecto de determinar las posibles necesidades y soluciones del servicio de transporte y sus servicios auxiliares en el Estado. Para efecto de lo señalado en esta fracción, la Secretaría podrá celebrar convenios de colaboración con los municipios del Estado con el objeto de mejorar y coadyuvar en la ejecución de las políticas y programas relativos al transporte de la entidad. 10. Instrumentar en beneficio de los usuarios la utilización de elementos aportados por la ciencia y tecnología para la implementación de nuevos sistemas en el manejo operativo, incluyendo sistemas de cobro en las distintas modalidades de transporte para la determinación de infracciones y aplicaciones de sanciones, así como para mejorar las condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidades diferentes. 11. Vigilar que se cumplan las bases para el mejoramiento, ampliación y modernización del servicio de transporte público y de servicio mercantil. 12. Vigilar el cumplimiento de las tarifas, itinerarios, horarios y frecuencia de paso estipuladas para la prestación del servicio de transporte público, del servicio mercantil y del brindado por las plataformas digitales de transporte, según corresponda. 13. Elaborar las normas técnicas, operativas y administrativas para regular la movilidad del Estado. 14. Autorizar el establecimiento de centros de capacitación, adiestramiento y profesionalización, conformidad en esta ley, su reglamento y demás disposiciones en la materia. 15. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley y su reglamento y ordenar visitas de inspección designadas a los inspectores que habrán de practicarlas. 16. Imponer las sanciones que sean aplicables por contravención a las disposiciones de esta ley y su reglamento en materia de transporte. 17. Resolver los recursos que se interpongan en contra de la aplicación de las disposiciones contenidas en esta ley y su reglamento en materia de transporte. 18. Ejecutar los mandamientos de autoridades judiciales y administrativas cuando éstas así lo soliciten. 19. En coordinación con la Secretaría de Salud del Estado y operar, administrar el servicio de medicina preventiva en el transporte realizando exámenes médicos a conductores de servicio de transporte público con cargo a los concesionarios o permisionarios. 20. Designar o remover a los servidores públicos que integren la plantilla del personal de la Secretaría. 21. Representar legalmente por sí o mediante apoderado legal a la Secretaría y ejercer cualquier acción en contra de terceros en los casos de que se vean afectados los bienes inmuebles que tiene bajo su resguardo. 22. Cuestionar, controlar y administrar los archivos que se integran con la documentación solicitada de los concesionarios, permisionarios, sociedades mercantiles y operadores de su registro. 23. Implementar y mantener actualizado el registro estatal. 24. Brindar información, orientación y asesoría a los usuarios en relación con el servicio de transporte público, así como sobre sus derechos y obligaciones. 25. Expedir las licencias de conducir, tarjetas de circulación, placas metálicas, calcomanías, autorizaciones y permisos de servicio de transporte público, mercantil y particular. 26. Autorizar las cesiones o transiciones de derechos entre particulares. 27. Expedir los permisos para brindar el servicio de transporte público alternativo mediante el uso de mototaxis, visitaxis, tranvías, carruajes u otros análogos en aquellos lugares que por razones turísticas o de operatividad y previo estudio que se elabore se determine la factibilidad de su uso. 28. En forma coordinada con los ayuntamientos, establecer los itinerarios en los cuales se autoriza la prestación del servicio de transporte público alternativo. Y 29. Las demás que se establezcan en esta ley, su reglamento o el titular del Poder Ejecutivo del Estado. Artículo 9. La Constitución Estatal de Seguridad Pública, además de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, tendrá las atribuciones siguientes. 1.
ejecutar los acuerdos con el gobernador del Estado dicte en materia de tránsito. 2. Implementar los programas en materia de tránsito en los términos de las disposiciones legales vigentes y de los acuerdos emitidos por el titular del Poder Ejecutivo del Estado. 3. Proponer al titular del Poder Ejecutivo del Estado la celebración de acuerdos y convenios en materia de tránsito con dependencias y organismos de los sectores público, privado y social, así como con los ayuntamientos en los términos que establecen la ley. 5. Proponer al titular del Poder Ejecutivo del Estado la creación de coordinaciones y delegaciones regionales de tránsito. 6. Tramitar por conducto de la Dirección de Vialidad los recursos administrativos que le competen en su materia. Y 7. Las demás que establezca esta ley, su reglamento y o el titular del Poder Ejecutivo del Estado. Artículo 10. La Coordinación Estatal de Ecología tendrá en materia de movilidad las siguientes atribuciones. 1. Emitir los lineamientos que en materia de protección al ambiente deberán cumplir los vehículos motorizados que se encuentran registrados en el Estado de Tlaxcala. 2. Promover el uso de tecnologías sustentables en aquellas unidades destinadas para la prestación del servicio de transporte público y el transporte de carga. Y 3. Promover, impulsar y fomentar el uso de vehículos limpios, así como el uso de tecnologías sustentables y de otros medios de transporte que mediante el uso de los avances científicos y tecnológicos no generen contaminación ambiental. Artículo 11. Son atribuciones de los ayuntamientos. 1. Emitir opinión para la formulación de los programas en materia de movilidad y transporte cuando afecte su ámbito territorial. 2. Celebrar convenios de coordinación con el Estado para mejorar la prestación del servicio de transporte público en el ámbito del territorio de su municipio. 3. Estudiar y discutir los problemas del transporte público en el ámbito de su jurisdicción territorial, emitiendo al efecto las recomendaciones en materia de planeación para su mejoramiento. 4. Como órgano auxiliar, emitir opinión respecto a la modificación de itinerarios, establecimientos de paradas, sitios y bases. 5. Coadyuvar a la formulación de programas, convenios y planeación para el mejor funcionamiento del transporte público en su municipio. 6. Remitir a los depósitos vehiculares las cajas, remolques y vehículos de carga que obstaculicen, limiten o impidan el uso adecuado de la vialidad sin contar con permiso para ello, así como aquellos vehículos que se encuentren abandonados, destruidos, inservibles e inutilizados. 7. Retirar de la vía pública todo tipo de elementos que obstaculicen, limiten o impidan el ejercicio del derecho a la movilidad de las personas y que no cuenten con los permisos correspondientes para su colocación. 8. En materia de servicio de transporte público alternativo, efectuado a través de mototaxi, visitaxi, carruajes, tranvías o cualquier otro análogo, contribuir con todas aquellas acciones emprendidas por la Secretaría que tengan como por objeto la prestación de dicho servicio en condiciones de eficiencia, eficacia y de seguridad para los usuarios. 9. Emitir opinión previa ante la Secretaría sobre la estructuración, redistribución, modificación y adecuación de los servicios y recorridos que se habrán de autorizar para el uso del servicio de transporte público y alternativo. Y 10. Las demás que señalan la presente ley y su reglamento. Capítulo 2. De la organización de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tlaxcala. Artículo 12. Para el cumplimiento de las atribuciones que se establece la presente ley, la Secretaría contará con la estructura orgánica siguiente. 1. Titular de la Secretaría de Movilidad. 2. Dirección de Transporte. 3. Dirección Administrativa y Planeación. 4. Departamento Jurídico. Y 5. Delegaciones regionales. Para efecto de lo dispuesto por la fracción quinta de este artículo, la Secretaría contará con delegaciones regionales, con sede en la cabecera distrital de cada uno de los distritos judiciales que en materia civil se encuentren divididos en el estado de Tlaxcala, y que a saber serán los municipios de Tlaxcala, Apizaco, Tlaxco, Calpulalpan, San Pablo del Monte, Chiautempa, Huamantla y Zacateco. Artículo 13. La Secretaría contará con personal